Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos siguen en la página de Facebook de Morena Socialista. Pues el día de hoy vamos a tener una pequeña charla, un poco teórica y un poco práctica, con respecto al papel que jugó Lenin en la Revolución Rusa de 1905 y pues en torno a un escrito que habla acerca sobre las tácticas de los marxistas a seguir en determinados periodos y nos parece muy importante pues abordar este tipo de temas. Eh, pues bien, en esta ocasión nuestro compañero pues Gil Mayorga pues nos daría una pequeña introducción del documento y pues después seguiremos haciendo una ronda de participaciones para abordar más sobre el tema. Entonces pues sin más, pasamos a esta pequeña introducción con el compañero Gil. No sin antes recordarle, pues ojalá nos puedan apoyar dándole like al video, compartiéndolo y pues también suscribiéndose a nuestras redes sociales y también a nuestro canal de YouTube, ¿no? Que es muy importante. Entonces, pues sin más, pasemos con el compañero Gil. Adelante, Gil. Sí, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Precisamente el tema que hoy nos ocupa es bastante interesante desde varios puntos de vista. La obra que vamos a reseñar un poco es La Guerra de Guerrillas de Lenin, que es curioso, ¿no? Porque no se suele asociar el nombre de Lenin a a la cuestión de las tácticas guerrilleras, que en esa época se llamaban partisanas, ¿no? Pero pues basta dar un poco de contexto, ¿no? A este texto. El texto se escribió en 1906, básicamente en el contexto de de la primera revolución rusa, de la revolución de 1905. Es una época, pues en realidad bastante poco estudiada. Ha sido eclipsada por la revolución de 1917, que fue de mucho más, bueno, tuvo un éxito el Partido Revolucionario y tomó el poder y condujo al país en una guerra civil bastante sangrienta y bastante de alcances mundiales. Pero eso ha eclipsado a la revolución de 1905, que es un gran estallido revolucionario en el Imperio Ruso, 12 años antes. Entonces, pero viene precedido de de muchos sucesos históricos y es, digamos, el resultado de la descomposición política del imperio, que ya era bastante patente hacia el año 1900. Como recordaremos, pues en Rusia el desarrollo del capitalismo, o sea, que se había visto pues bastante aletargado por por el peso de la servidumbre y la autocracia zarista. Sin embargo, pues había hecho ya algunos avances importantes, ¿no? Se habían creado grandes conglomerados industriales, las comunidades rurales pues habían experimentado una gran avance de de la economía mercantil y dado que el imperio ruso era muy expansivo, lo que hacía Inglaterra por mar, ellos lo hacían por tierra, pues esas redes comerciales se habían ido extendiendo a costa de otros pueblos. O sea, en Rusia había colonizado Siberia, había avanzado grandes porciones de China, estaban bajo su control, había conquistado el Asia Central, había conquistado el Cáucaso, y aún se estaba expandiendo hacia Occidente, ya controlaba Finlandia y Polonia, que eran países más avanzados que la propia Rusia. Y su influencia se expandía hacia los Balcanes, amenazando al Imperio Otomano. De hecho, Inglaterra y Francia luchaban para defender al Imperio Otomano del expansionismo ruso. Pero esta potencia, digamos, euroasiática, sin embargo, pues se había enfrentado a otros pueblos más dispersos, más débiles, pero a la hora de enfrentarse a otras potencias, pues había sufrido quebrantos. O sea, y uno de esos, va a ser uno de los detonantes de de la crisis revolucionaria de 1905, es decir, la derrota de Rusia frente a Japón. O sea, la disputa por los territorios en Extremo Oriente, particularmente en China, pues condujo a a una guerra imperialista entre Japón y Rusia.
Y pues la inferioridad militar rusa quedó patente. O sea, la organización, la táctica y lo de armamento ruso pues, se vieron rebasados por el Japón, o sea, siendo Japón también una potencia emergente en aquel entonces. Y Japón no era una potencia comparable a las de Europa Occidental o Estados Unidos, pero sí más, demostró más poderío militar y derrotó a la Armada rusa. De hecho, exterminó a la flota rusa del Báltico, que había sido trasladada después de que pues nada funcionaba, ¿no? Entonces, después de una gran derrota en Tsushima, pues ya terminó la guerra y tuvieron que hacer un arbitraje. Entonces, esta derrota propició una crisis revolucionaria. La situación de la clase obrera pues, era bastante mala y el campesino igual. O sea, la reforma agraria en Rusia pues había sido muy incompleta y los campesinos pues habían tenido que pagar sus tierras, ¿no? Las pocas tierras que pudieron acceder y eso pues no había mejorado su modo de vida, que se debatía pues entre la miseria, la hambruna cada cierto tiempo y pues la emigración a las ciudades para convertirse en obreros que estaban muy mal pagados y hacinados, pero que ya formaban grandes conglomerados donde la revolución empezaba a germinar y eso se demostró en 1905, o sea, las masas empezaron digamos, a escalar una gran movilización. En 1905, pues hubo grandes huelgas en las fábricas Putilov, que eran un consorcio de fabricación de armamento y de otras materias industriales. Y después fue la famosa Domingo Sangriento, o sea, las masas fueron a hacer una petición al zar, guiados por el famoso Japón, ¿no? Un sacerdote, que era un personaje singular, porque bueno, se supo después que estaba vinculado a la policía, o sea, él dirigía sindicatos pagados por la policía para alejar a los obreros de los círculos revolucionarios. Y sin embargo, él lidera esta parte, o sea, es de alguna manera arrastrado por las mismas masas, lo cual demuestra que incluso la infiltración policíaca no es suficiente en momentos revolucionarios para detener a las masas. Y acudieron al Palacio del Zar, pero pues los zares huyeron, ¿no? Y la guarnición al mando abrió fuego, pues no murieron muchas personas, no se sabe bien cuántas, pero probablemente cientos, quizá más, o sea, convirtiendo esa fecha en una conmemoración y además, pues lanzando a las masas a la insurrección. Luego vienen los amotinamientos militares, por ejemplo, el famoso acorazado Potiomkin, que se insubordina en el Mar Negro y amenaza incluso con extender la revolución a la ciudad de Odessa. Hay incluso una película no muy famosa de Einstein, que es precisamente el acorazado de Potiomkin. O sea, las malas condiciones de existencia de los marinos militares, pues había conducido a este amotinamiento. O sea, como que todo se juntaba. O sea, toda el descontento, la pobreza, el hambre y el malestar político se van uniendo contra una autocracia bastante obsoleta, porque incluso las monarquías de la época habían accedido a tener regímenes constitucionales y en cambio la monarquía rusa pues no tenía nada, ¿no? O sea, básicamente era el zar y una camarilla que no respondía a nadie, con funcionarios muy bien vinculados a las policías secreta y a círculos bastante extraños, ¿no? Como los sectarios y el famoso Rasputín, ¿no? Que ya estaba por ahí, liderando camarillas, ¿no? Camarillas semiclandestinas con el favor de los zares. Entonces, todo esto pues, no abonaba, ¿no? A la estabilidad del régimen y condujo a una serie de conmociones políticas que Lenin describe en su texto, ¿no? Concretamente en la segunda parte él menciona, ¿no? La revolución va como escalando en distintos puntos, o sea, hay lucha de barricadas en Moscú, hay insurrecciones campesinas, hay huelgas políticas de masas en las grandes ciudades como San Petersburgo en aquel entonces, los amotinamientos militares y una gran movilización de diferentes partidos.
Entonces, eso por un lado, ¿no? Digamos, en el gran contexto, la Revolución de 1905, lo menciona Lenin, no en este texto, pero en algunas otras partes, que es como el gran ensayo general, ¿no? De la Revolución del 17. O sea, muchos elementos revolucionarios y reaccionarios que participan en la Revolución de 1905 están ya ahí, ¿no? O sea, en 1905 y después van a desarrollar su papel completamente en 1917. O sea, los partidos como el Constitucional Demócrata, el Socialista Revolucionario, las dos alas del Partido Bolchevique, todas están, digamos, en el cuadro, o sea, las centurias negras. Pero algo que tiene de particular la Revolución de 1905 es como un alto grado de dispersión de todos estos elementos. O sea, lo que observamos en la del 17 es cómo todos estos elementos se van articulando en un camino de supresión, ¿no? De los elementos dominantes para reemplazarlos con otros nuevos. Aquí, en cambio, en la Revolución de 1905, los elementos están de alguna manera dispersos en el tiempo y en el espacio, como que no se articulan. Y bueno, esto es algo que Lenin lamentaba mucho, ¿no? O sea, no haber podido, no haber tenido la experiencia ni la capacidad de coaligar a los elementos revolucionarios para llegar a una solución con el derrocamiento de los zares y de la autocracia y del capitalismo. O sea, las manifestaciones, las huelgas políticas suceden se esparcen, ¿no? A lo largo de 2 años, en su parte más álgida, los levantamientos, los amotinamientos, las barricadas de Moscú son ahogadas en sangre. Lenin, pues, se siente impotente, ¿no? Cuando la insurrección de Moscú es aplastada sin que el partido bolchevique sea capaz de impedirlo, ¿no? Con sus fuerzas en San Petersburgo, que no impide, ¿no? Que la guardia del zar logre llegar a Moscú. Y esta es la materia de reflexión, ¿no? En el terreno, nada más que, digamos, hay muchas reflexiones posteriores, pero el texto que estamos revisando, La Guerra de Guerrillas, lo que nos refiere más bien es una reflexión en medio de todos estos acontecimientos. Entonces, en los acontecimientos, lo que es patente en el razonamiento de Lenin es, pues, no abordarlos con cuestiones doctrinarias o con cuestiones, digamos, de gabinete. Él lo menciona así, ¿no? De gabinete, soluciones de gabinete, imponiéndoles a los militantes prácticos las soluciones inventadas e imaginadas, ¿no? Él es muy claro en mencionar que el marxismo no se ata a ninguna forma de lucha específica. O sea, como movimiento, el marxismo no reconoce, digamos, una forma esencial de lucha. Las formas de lucha pueden ser muy diferentes, ¿no? Y ahí es la experiencia de 1905 la que está hablando en gran medida, ¿no? O sea, las formas de lucha pueden ser la huelga política de masas, pueden ser la huelga general, pueden ser la lucha en barricadas, puede ser la lucha partisana o guerrillera, y entre otras, ¿no? Que no cabe imaginar en un momento dado. Entonces, incluso él menciona, ¿no? La experiencia de la socialdemocracia, en esa época hay que recordar, ¿no? Se llamaba socialdemocracia al Partido Comunista. O sea, los diferentes movimientos socialistas de corte marxista no se mencionaban así, ¿no? Quizá por una cuestión de no agitar en su contra a los gobiernos de derecha que dominaban a las autocracias, sino que se llamaban socialdemócratas. Entonces él menciona que en algún momento dado la socialdemocracia europea, el comunismo europeo, había desechado la lucha de barricadas, ¿no? Porque pues había habido reformas en el entorno urbano, en las grandes ciudades, que pues hacían inútil, ¿no? Una lucha en la callejera en barricadas, pero que en 1905 reaparece en esa forma de lucha. O sea, otra es la huelga general o la huelga política. En algún momento dado no hay condiciones para eso y no tiene caso invocarla doctrinariamente, ¿no? Como una forma de lucha esencial o a la que se tiene que llegar para darle paso al movimiento de masas, sino que el movimiento de masas más bien es el que lleva, digamos, esas formas de lucha a la práctica, dependiendo de las condiciones concretas que observan los militantes prácticos. Entonces el marxismo pues no está atado, ¿no? No está atado a la,
a la forma de lucha concreta en sí, sino a la cuestión del, digamos, el gran panorama político. Y ese gran panorama político, pues no es otro que el socialismo, o sea, los marxistas lo que buscan es darle ese carácter socialista a la lucha. Lo menciona en el sentido de que hay mucha, o hay, había mucha en ese momento propaganda contra las formas armadas, las formas de lucha armada, acusando de blanquismo, ¿no? O sea, digamos, de apelar al anarquismo para establecer una confrontación armada con el zarismo. Y él reflexiona que cuando también no solamente, no solamente se inventan nuevas formas de lucha, ¿no? Sino que además se vitupera una forma de lucha determinada que han elegido las masas, pues también se comete un error, porque a veces, digamos, deslindándose de un momento de revolucionario, en un momento revolucionario de una lucha armada, pues también era una especie de, le llaman fariseísmo, ¿no? Quiere decir, como ponerse por encima, ¿no? De las masas para, digamos, digamos, echar tierra, ¿no? Sobre sus formas de lucha concretas. Y lo que argumentaban muchos, pues es que la forma de lucha armada, la lucha guerrillera en el contexto de la Revolución de 1905, pues era un elemento desorganizador. Lo que Lenin reflexiona es que en realidad, pues toda forma de lucha tiene un momento de desorganización, o sea, una organización de masas que no se ha probado en una forma de lucha, pues va a sufrir un cierto grado de desorganización. Pero de lo que se trata no es de entonces renunciar a la forma de lucha, ¿no? Que ya entablaron las masas, sino se trata de organizarla, que es la falta de organización la que realmente induce esta descomposición, esta desorganización. O sea, no es como que esa forma de lucha en sí misma sea desorganizadora, sino que lo que hay pasa es que el movimiento o el partido en ese momento no están preparados, no tienen una organización interna que puedan llevar a las masas. No han reflexionado, no han practicado, no están listos para eso y tienen que, eh, digamos, ponerse al corriente, ¿no? En sintonía con las masas. Entonces, el elemento fundamental de las formas de lucha, entonces, no son la cuestión del nivel de organización en realidad de las masas, sino del propio partido. Y lo que también es importante es que el carácter socialista de la lucha es lo importante. O sea, sin esa guía, sin la guía del marxismo, en realidad toda forma de lucha degenera, es lo que él también menciona. O sea, si se considera que la forma de armada de lucha acercaba, decía él, ¿no? A los borrachos y a los lúmpenes y a los anarquistas, pues sí, o sea, necesariamente eso ocurre, pero de lo que se trata no es de instaurar como un cerco sanitario, ¿no? Porque eso no es posible. O sea, de forma de lucha parlamentaria también acerca a los militantes toda clase de elementos indeseables, ¿no? Y nosotros lo podemos comprobar, ¿no? En nuestra época, o sea, los medios políticos burgueses pues están llenos de elementos bastante dudosos, ¿no? Más bien de lo que se trata es de que la guía del marxismo, la guía del socialismo, le den ese carácter, ¿no? Revolucionario a la lucha de los marxistas, a la lucha socialista. Y en un contexto revolucionario como el de 1905, pues esto era muy patente, ¿no? O sea, de lo que se trataba no era de estar haciendo como que escogiendo detrás de un escritorio qué forma de lucha era la correcta y cuál no, sino cuál era la forma de lucha concreta es la que las masas están entablando, ¿no? Para precisamente llevar la organización. En esa época de 1905, por ejemplo, surgió por primera vez el soviet, o sea, la forma de organización en soviets. A lo mejor ahí también cabría ver, ¿no? Como una forma de articulación que se estaba dando y que era, de hecho, fue prácticamente espontáneo, ¿no? O sea, ahí quiero decir que, por ejemplo, tanto la revolución del 17 como la del 1905 toman por sorpresa a los mismos bolcheviques, o sea, fueron entabladas en gran medida por elementos espontáneos, pero que se fueron articulando rápidamente. O sea, las masas a veces no esperan tanto a que los liderazgos estén listos. Se pueden ocurrir cuando muchas circunstancias políticas, económicas,
se ensamblan y se articulan para exigir a las masas soluciones radicales. Entonces, ya, por ejemplo, en 1917, Lenin consideraba que pues no iba a haber otra oportunidad como 1905, ¿no? Ya se consideraba que 1905 había sido una oportunidad perdida y que ya no le cabía a esa generación ver el desenlace revolucionario en Rusia. Y sin embargo ocurrió, ¿no? Y a todos los vuelve a tomar por sorpresa. O sea, en realidad es casi una constante histórica, ¿no? O sea, los grandes cambios y los muy radicales a veces surgen cuando nadie los espera y surgen de incluso invocando elementos que nadie cree, ¿no? O nadie considera que puedan surgir de la propia masa de la población. O sea, de la masa de la población surgen tanto los liderazgos como las formas de lucha. Eso es una constante en la historia. En 1905 no fue la excepción, o sea, la organización de los soviets, la organización de los grupos guerrilleros, los amotinamientos, la formación incluso de los partidos, ¿no? Eso no es tan patente en el texto, en este texto en particular de Lenin, pero no hay que olvidar que los partidos de 1917 en gran medida se articulan, ¿no? En esta época de la guerra de guerrillas. De hecho, no es que Lenin anduviera de guerrillero, ¿no? Sino que de hecho Lenin estaba organizando la fusión de los fracciones bolchevique y menchevique, que de hecho se logró, y pero fue, que, digamos, una alianza con vaivenes, ¿no? A veces los mencheviques lograron incluso el control del partido, lo cual no fue muy positivo por el movimiento, pero la unidad en sí lo fue, porque digamos, permitió una retirada con cierto orden, ¿no? Lenin había vuelto a Rusia en el contexto de la guerra, pero en algunos textos se menciona que, por ejemplo, él al llegar a Rusia se dio cuenta que en el fondo la revolución tenía cierta debilidad, ¿no? O sea, se dio cuenta que la policía secreta y política estaba demasiado activa, ¿no? Recopilando datos y persiguiendo a los revolucionarios y esperando el momento para asestar el contragolpe a la revolución y que el gobierno responde, ¿no? Eso sí lo menciona en el texto de la guerra de guerrillas, que la respuesta del gobierno pues no se deja esperar, ¿no? Puede demorar en la medida en que la revolución va creciendo y a veces la reacción pues va retrocediendo, pero no necesariamente significa que esté derrotada, sino que esté esperando su momento. Y él menciona que lo que estaba preparando el gobierno eran organizaciones como las Centurias Negras, o sea, grupos antisemitas que pues realizaban masacres, matanzas de judíos, de estudiantes, de revolucionarios. Y cosa curiosa, lo hacían mucho en Ucrania y Moldavia, que son curiosamente las donde están la emergencia de los grupos nazis en Ucrania hoy. O sea, muchas de esas organizaciones datan de aquella época, ¿no? Sus héroes. Algunos son de la época del surgimiento de las centurias negras, ¿no? Son como sus tatarabuelos, ¿no? De los fascistas ucranianos actuales. Y estas organizaciones centurias negras, hoy se sabe pues, que sí eran auspiciadas por el mismo zar. O sea, hoy nos venden una imagen muy romántica, o nos quieren vender una imagen romántica de Nicolás II, ¿no? Y de su familia que fueron ejecutados en la guerra del 17. Pero pues ellos se sabe bien que no tenían nada de románticos, ¿no? O sea, el zar auspiciaba la formación de las centurias negras y la matanzas de opositores y de judíos. Entonces era una respuesta, y en eso acierta Lenin, ¿no? En la guerra de guerrillas, al mencionar que las centurias negras eran la organización de la reacción, ¿no? Para enfrentar el movimiento revolucionario. Y que de haber aumentado el movimiento revolucionario a otras zonas, quizás esas centurias negras también se hubieran expandido, ¿no? Del ámbito ucraniano al conjunto del Imperio Ruso. Entonces, este sería, digamos, un poco el texto y el contexto de esta obra de Lenin, que es importante de hecho es una obra bastante breve, pero creo que contiene bastantes elementos de valoración, ¿no? Para momento, incluso para un momento como el presente, ¿no? Recordando que hoy en México, por ejemplo, mucha gente de la izquierda se está sentando en los laureles, ¿no? Del eventual triunfo de Morena,
y con la experiencia de los años de López Obrador. Entonces hay que recordar que la lucha de clases continúa y pues es unas veces con, aparentemente de forma tranquila y en otras de forma más aguda, pero igualmente continúa y las formas de lucha, a lo mejor en México ahorita, por ejemplo, el movimiento popular, pues adoptó un parlamentarismo suave, ¿no? Pero pues no hay motivos y de hecho no debería haber motivos para que alguien que conoce el marxismo y la historia de las revoluciones, pues considere que eso es positivo necesariamente, ¿no? O sea, sentarse en los laureles de supuestos éxitos alcanzados que en realidad son temporales, que pueden ser revertidos. Pero bueno, eso lo dejo para la discusión. Entonces, gracias y devuelvo el micrófono. Muy bien, gracias Gil por la introducción de este pequeño documento de Lenin y pues el contexto general de cómo se vino dando la revolución de 1905. Pues obviamente hay varias cuestiones, ya se comentó, discutir acerca sobre las tácticas que se emplean dentro del contexto de la lucha de clases, discutir, por ejemplo, la cuestión también del papel del padre Japón, ¿no? Previo, ¿no? A la revolución de 1905. Es decir, hay cuestiones que se pueden, discutir. Entonces, no sé si los compañeros, Anaí quisiera, participar para irle dando la palabra. Sí, muchas gracias. Adelante. Y es bien, bien interesante, ¿no? Y sobre todo porque además esta incursión de la lucha de clases de 1905, que además también va a poner sobre la mesa varias demandas de la clase obrera, como un programa agrícola, como la repartición de tierras, que de hecho parece, parece que muchos historiadores le van a buscar por ahí la influencia de la Revolución Rusa de 1905 en la Revolución Mexicana, ¿no? Si bien no hay una liga, ahora sí que muy estrecha, lo que sí es de que en el análisis de las condiciones materiales, pues sí nos lleva a que esta primera revolución va a sentar primero las bases ideológicas que ya se venían gestando en la población rusa, ¿no? Y sobre todo la organización. Esta organización bueno, pues en las calles, en la guerra de guerrillas, como dice Lenin, ¿no? Pero también las luchas por las reivindicaciones y los derechos del pueblo. O sea, ya se van a llevar a cabo también inclinaciones a la vida política y parlamentaria, que no es todo el pueblo en general, sino que Lenin ya las está ahora sí que cocinando, ¿no? O sea, ya está haciendo esta liga, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque si bien esta revolución de 1905 aparece después de la guerra con Japón, ¿no? Por estos territorios de Manchuria y todo esto, que es en las guerras cuando se exacerban las contradicciones de clase de una Rusia que si bien por las condiciones generales podría llamarse una Rusia feudal, pero que además ella misma está participando en las condiciones del imperialismo, ¿no? Ya sea por territorios y también por esta participación de eh, el capital extranjero, ya sea en forma de fábricas o en forma de
capital financiero dentro de Rusia, ¿no? Que es lo que posteriormente Lenin nos va a hablar de eso en su libro más famoso del imperialismo, fase superior del capitalismo, ¿no? En donde nos narra que todas estas, bueno, no eran una parte que haya permeado todo el territorio, sino estaba muy concentrado en ciertos puntos geográficos de Rusia, ¿no? Principalmente en Moscú. Y que además de que se estaba gestando este proletariado, pues sí, este obrero, ¿no? Fabril, pero se tenían muchísimas ligas con el campesinado, o sea, este proletariado que estaba siendo oprimido de la manera que nosotros que ya sabemos que también nos narra Marx en las condiciones de los pueblos más desarrollados, ¿no? Inglaterra, pues ese tipo de proletariado ya se estaba gestando en Rusia desde principios del siglo XX, un poquito antes, ¿no? Y que justamente esas son las contradicciones de materiales que van a gestar todas estas, ¿cómo se llaman? Estas revoluciones, ¿no? Muchas personas, cuando nos hablan de Rusia en estos tiempos, o algunos historiadores nos dicen, bueno, es que Rusia, pues sí, o sea, la parte feudal no se puede desconectar, o sea, era casi todo el territorio con las condiciones feudales, pero las condiciones del obrero también ya se estaban gestando, ¿no? Y las condiciones también del capital financiero que se estaban internando y que además este capital financiero y el capital fabril estaban ya en pugna con los terratenientes locales, ¿no? Los terratenientes de Rusia. Y bueno, pues una de las principales razones por las que los sistemas feudales han de caer, ¿no? Es este acaparamiento de tierras, ¿no? Y estos latifundios también que no permiten el progreso de la sociedad hacia un capitalismo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces, ahí está la contradicción, ¿no? Porque justamente en estas revoluciones del siglo XX van a haber fuerzas que se están contraponiendo en sí mismas, ¿no? Están las fuerzas de los terratenientes, las fuerzas del capital industrial y financiero, las fuerzas ahora sí que la monarquía feudal, este zarismo, ¿no? Y esta naciente clase obrera que va a marcar la pauta de las dos, de 1905 y de 1917, con también ya las condiciones las condiciones materiales exacerbadas por el paso de a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no es que las guerras condicionen el estallido de las revoluciones en Rusia, sino que exacerban estas contradicciones de clase que ya se vienen armando o que ya están establecidas y ya están muy arraigadas dentro del sistema que ya se ejerce en Rusia, ¿no? Y, de ahí también, y de este tipo, de estas características, de este proletariado, de estas características de este campesinado también, van a determinar las posibilidades que tienen de improvisar
en la guerrilla, ¿no? Nos dice también Lenin que esto también era muy, muy improvisado, ¿no? En 1905, y hasta cierto punto desorganizado, pero que, bueno, pues también no son este, condiciones que se tienen que desdeñar, ¿no? Sí, al contrario, pues se tienen que ir organizando. Ay, se me fue una idea que quería discutir, pero yo creo que ahorita la retomo. Pero esto que acabo de decir es bien, bien también muy importante, porque parece como si estas revoluciones no por ser en un país con unas condiciones de campesinado muy, ¿cómo se llama? Muy extendido, no tuvieran como su raíz en esta fuerza importante que es el proletariado o el obrero fabril. Y sí la tienen, ¿no? Parece que no por las condiciones, pero sí hay ciertas luces que nos pueden llevar a hablar de esta situación, ¿no? Pues nada más eso quería y ahorita recupero lo que tenía que decir. Pues muy bien, Anaí, igual ahorita abrimos otra ronda para que, a ver si recuerda ahí la idea que tenía. Pues yo mientras también, participar en este tema. Bueno, hay que recordar que para 1905 el principal partido de izquierda, que era el Partido Socialdemócrata, pues llega dividido entre estas fracciones de bolcheviques y mencheviques. Se dieron decisiones bastante fuertes por por una línea política que a lo mejor luego es importante discutirla, pero la situación es que en 1905, pues partido pues llega, digamos que al margen de la lucha de clases, y entonces ocurren dos fenómenos interesantes. O sea, que el movimiento pues necesitaba expresarse a través de algún movimiento, o expresarse a través de un canal, ¿no? Y al no estar el Partido Socialdemócrata, pues el movimiento encuentra dos opciones. En primera, la cuestión del sindicalismo, pero eran sindicatos creados en Rusia, los llamados sindicatos Subatov. Me parece que eran sindicatos policiales bastante controlados, bastante charros, pero que de cierta forma los trabajadores empezaron a ir hacia allá, ¿no? En defensa de sus demandas. Y por el otro lado, el otro canal fue lo del padre Yapón, que era un padrecito de iglesia que más que nada se enfocaba, ¿no? A hacer programas asistencialistas, de ayuda. Hay que recordar que pues Rusia estaba muy golpeado por las guerras, el hambre, la pobreza de plano, ¿no? O sea, y de cierta forma estas fueron sus dos canales que tenían para intervenir el movimiento. El padre Yapón aún hoy en día no se sabe a ciencia cierta si realmente era un policía infiltrado o no lo era. De que tenía vínculos, ¿no? Pero no se sabe realmente si la táctica del Domingo Sangriento era parte de su plan, ¿no? Porque finalmente, ¿qué ocurre? Que el padre Yapón encabeza una movilización al palacio, ahí donde vivía el zar, una movilización masiva, y pues finalmente lo que hace el zar es recibirlos a balazos, terminando en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. O sea, unas simples peticiones como no políticas, porque de hecho el padre Yapón no mezclaba cuestiones políticas, sino cuestiones religiosas, de personas que iban a pedirle al zar, prácticamente a suplicarle al zar que les diera de comer, o cuestiones así, que no tenían pan. Pues son recibidos completamente a balazos, ¿no?
Entonces, pues esto abre dos cuestiones para los marxistas que en ese momento pues llegaron desorganizados y era cómo intervenir. Por un lado, pues estaban los sindicatos Subatop, altamente charros, altamente policiales, pero pues a las consideraciones de Lenin, pues era intervenir en esos sindicatos para otra vez ganar la dirección del movimiento. Y también en el caso del movimiento del Padre Japón, pues también muchos compañeros se resistían a intervenir en ese movimiento porque pues era un movimiento como religioso o inclusive también se podría decir que hasta controlado, ¿no? Por el zar, ¿no? Y su policía está Orriana, ¿no? ¿no? Algo así se llamaba. Entonces también muchos marxistas se negaban a intervenir, ¿no? Pero pues, ¿qué ocurría? Que el movimiento seguía su propia dinámica y obviamente el movimiento, pues, te va marcando la pauta, lo que decía Lenin al principio del documento que discutimos. O sea, si nosotros los marxistas nos cerramos a una táctica nada más exclusiva, pues estaríamos no haciendo, siguiendo los lineamientos del marxismo, sino más bien lineamientos dogmáticos. Las tácticas se subordinan a las cuestiones concretas de la lucha de clases. Y esta lucha de clases está en constante cambio y movimiento. Nosotros no podemos decir, pues solamente la vía electoral, la vía parlamentaria o la vía insurreccional. O sea, cada movimiento, o sea, cada paso concreto de la lucha de clases va a tener sus particularidades y hay que saber adaptarnos a ese tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que es lo que se refleja en este tipo de situación de la Revolución Rusa y en general, ¿no? O sea, del movimiento hasta nuestros días, que nosotros no vamos a imponer movimientos, el movimiento nos va a imponer su propia dinámica, nosotros tenemos que adaptarnos a cierta dinámica y tratar de ganar la dirección y la influencia de las masas con las ideas marxistas. Como ya lo comentó Gil, o sea, por ejemplo, aquí en esta revolución de 1905, sale a la luz un primer embrión organizativo que fue el Soviet. Y el Soviet no viene en ningún libro de Marx ni de Engels, ni tampoco en ningún libro de Lenin. O sea, el movimiento obrero te da las herramientas te va diciendo cómo se va a ir organizando. Y yo creo que esa es la actitud que tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, también con lo que sucede con los escritos de Marx y de Engels. Cuando estalla la Comuna de París, la Comuna de París pone en la mesa varias cuestiones que ellos no habían contemplado en la cuestión teórica. Y lejos de rechazarlo o decir a los obreros están mal, pues Marx y Engels reconocen las pautas que marcaba el movimiento obrero y las asimilan, ¿o no? Y a partir de ahí la Comuna de París tiene un gran ejemplo. Lo mismo sucedió aquí con la Revolución de 1905. El papel del Soviet después lo retoma Lenin en 1917 y es la base fundamental para ver el triunfo de la Revolución de octubre, porque finalmente la consigna principal de Lenin era todo el poder al Soviet. ¿Qué son los soviets? Los soviets no son otra cosa más que comités establecidos en fábricas, en colonias, en barrios, ¿no? Es decir, no era otra cosa que decir que todo el poder a los comités de base, si lo queremos traducir a una forma un poquito más moderna y a nuestro idioma, pues ese era lo que decía Lenin, todo el poder a los comités de base. Entonces, pues yo creo que esto nos da un ejemplo de que no podemos cerrarnos a una cuestión, los marxistas no podemos cerrarnos a una cuestión dogmática, ¿no? Ahorita el movimiento en México se está cerrando a una cuestión que dice el pacifismo, somos pacíficos, la vía parlamentaria. Si bien es cierto, eso es correcto, pero es correcto por las determinadas condiciones, no digamos que es nuestro dogma o algo así. Si las condiciones cambian a una cuestión insurreccional y nosotros seguimos con nuestra bandera del pacifismo, pues nos van a terminar aplastando, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que entender que las condiciones se adaptan, ¿no? Y si nosotros ahorita, por ejemplo, en México decimos una cuestión,
armada insurreccional, pues obviamente no estaríamos de acuerdo a las condiciones objetivas también, ¿no? Que va marcando el movimiento. Entonces, yo creo que todo esto es lo que se pone a discusión, ¿no? Todas las lecciones que arrojan este tipo de movimientos, porque finalmente ahí se ponen a prueba, ¿no? Todas las ideas, todas las organizaciones, pues las revoluciones las ponen a prueba. Y pues bien, yo también ahí mientras la dejo con mi participación, no sé si regresamos mientras con Gil y ahorita pasamos a otra ronda. Sí, sí, si quieren para ver unas respuestas previas y Dale, nos pues, echamos otra ronda. adelante. Y va, gracias. Sí, pues hay todo un tema digo, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Como una de historia y otra de táctica, ¿no? Por la parte de historia, el Imperio Ruso en esa época era no solo enorme, ¿no? No solamente era el país más extenso del mundo, y de hecho Rusia sigue siéndolo, ¿no? Y digo, el Imperio Ruso no es la Rusia actual, ¿no? Y menos aún la Unión Soviética, pero pues en sí mismo era muy complejo, era extraordinariamente complejo, tan solo por la variedad de pueblos, o sea, la variedad de pueblos que estaban ahí, ¿no? Le llamaban la cárcel de pueblos al Imperio Ruso. Y pues no, a lo mejor les parece metáfora, pero era una realidad porque finalmente la nacionalidad rusa pues aplastaba a un montón de naciones. O sea, había desde turcos, centroasiáticos, siberianos, chinos, había los mismos polacos, ¿no? Y aplastaba a naciones avanzadas y naciones más o menos atrasadas. O sea, lo mismo era opresor entre pueblos caucasianos, que a veces eran pastores y agricultores muy en pequeño, que a pueblos más avanzados y hasta industrializados, ¿no? Como polacos o finlandeses. Entonces, por ese lado, pues un país tan extenso y variado en cuestiones nacionales también lo era en clases, porque finalmente, pues lo mismo había proletarios e industriales en el sentido capitalista completo del término, que por ejemplo había agricultores y campesinos, ¿no? O sea, una gran masa campesina que cubría enormes extensiones de Rusia y que vivía en gran medida en condiciones de servidumbre, respecto a la clase noble y a la misma cabeza del Estado, ¿no? El mismo zar. Y lo mismo había pastores nómadas, ¿no? O sea, había todavía pueblos aislados, ¿no? O sea, pueblos en un estadio muy antiguo de producción, ¿no? Cazadores recolectores prácticamente, a veces ni siquiera pastores. Entonces, esta heterogeneidad social y política y económica, pues era bastante patente. Y esto hizo surgir una cierta tradición revolucionaria, ¿no? Que es incluso anterior al marxismo ruso. O sea, todavía hasta la fecha, pues se recuerdan, ¿no? Las grandes insurrecciones campesinas, por ejemplo, Pugachiov, ¿no? Y Razin, pues eran recordados porque pues habían arrasado, ¿no? Zonas enteras de Rusia en una guerra, ¿no? Una guerra social, una rebelión, ¿no? Contra la autocracia, pero que todavía no tenía ese fundamento, ¿no? Ese fundamento que te van a tener las, las insurrecciones del siglo XX. Y por otro lado, digamos, el estado de rebelión campesino, de los campesinos era también, pues, heterogéneo, extraño, ¿no? Para nosotros en esta época, pero en esa época muy presente, ¿no? O sea, se daba a veces a través de herejías. Y a lo mejor ahí se inserta la parte de Gapón, ¿no? Que menciona, por ejemplo, Edgar. O sea, los movimientos religiosos en Rusia eran muy importantes. O sea, no solamente eran rebeliones en el sentido, o digamos, conmociones en el sentido teológico, ¿no? O sea, como a veces se cree, ¿no? O sea, sino que había como malestar campesino que se expresaba, por ejemplo, en lo que llamaban los viejos creyentes, ¿no? Que eran una escisión religiosa de la ortodoxia rusa porque estaban en desacuerdo con la forma de persignarse y con la forma de interpretar ciertos textos de la Biblia ortodoxa.
Entonces muchos de estos viejos creyentes pues incluso abandonaron la Rusia central y se fueron a colonizar parte de Siberia y se rebelaban al zar, ¿no? O sea, eran como, o sea, estaban como en desacuerdo, ¿no? O sea, frente a eso. De hecho, el zar era la cabeza de la iglesia, hay que recordar que tenía el Santo Sínodo. O sea, él era el jefe, ¿no? Y una herejía, pues de una manera u otra, pues era una oposición al zar. Y en la época de 1905, incluso hasta 1917, y quizá después, estaba la famosa herejía de los Hlisti. O sea, los Hlisti eran una secta o un grupo de sectas y se profesaba de manera casi clandestina. De hecho, eran a veces perseguidos porque pues tenían rituales bastante extraños, tenían pues oraciones muy, incluso incomprensibles para muchos rusos, y pues practicaban la flagelación, o sea, la autoflagelación inclusive, orgías rituales, o sea, era una secta con una teología bastante extraña incluso para la época. Y se considera que Rasputín pues surgió de ese medio. Por ejemplo, estaba leyendo una biografía reciente de él y parece que Rasputín y otros religiosos surgieron de esa secta o de esa manifestación religiosa de la ortodoxia rusa, que era muy importante porque incluso Lenin puso atención en las sectas, o sea, decía que probablemente las sectas pudieran ser pues una fuente, ¿no? de insurrección dentro del campesinado. Su colaborador más cercano, von Brevich, que después va a ser muy conocido en la Revolución del 17, de alguna manera estuvo cercano él era un estudioso de las sectas rusas, él estudió de cerca a los Hlisti, conoció a Rasputín y en algún momento dado lo defendía, o sea, él cuando lo atacaban mucho los medios burgueses no de los nobles, pues él llegó a defenderlo, aunque no, digamos, después pues ya se alió al bolchevismo, ¿no? Se volvió un bolchevique. Entonces las cuestiones de las sectas y los movimientos religiosos eran muy importantes y eran movimientos surgidos del campesinado, o sea, no eran surgidos propiamente de la iglesia, sino de las masas campesinas. Entonces el revolucionarismo agrario pues estaba de alguna manera presente en las revoluciones. Por eso quizá la figura de Gapón, ¿no? O sea, que sí es probable o difícil saber si él era propiamente un policía, aunque sí estaba vinculado a los servicios, ¿no? De hecho, de ello obtenía protección. Difícilmente puede creerse que él llevara a la gente a la masacre, ¿no? Es poco probable. Más bien, yo creería que la masa es la que estaba ya en un estado tal de insurrección que pues él no le quedó de otra, ¿no? Que guiarlos para no perder su liderazgo. O sea, aunque él haya llegado por esos medios con el dinero y el apoyo policíaco para hacerse del liderazgo, pues no lo podía sostener sin darle cabida, ¿no? A las masas, o sea, darles por su lado, ¿no? En ese tipo de situaciones. Y pues no creo que esperara, ¿no? La respuesta de los zares y, bueno, del comando militar, ¿no? Que estaba ahí en el palacio del zar. Digo, también el Nicolás Lenin le llamaba Nicolás II el Sangriento, ¿no? Y yo no lo entendía tan bien hasta que se ve el largo historial, ¿no? De derramamiento de sangre de este zar. En su misma boda empezó, o sea, cuando es el matrimonio real de los zares, del zar Nicolás II y su esposa Alexandra, hacen una gran entrega de regalos, o sea, para celebrar entregan regalos a la gente, o sea, a la población. El resultado es que se hace un tumulto y se mueren cientos, o sea, quizá hasta el grado de miles, mueren aplastados en el tumulto de la desorganización. Entonces ya desde ahí fue como un presagio, ¿no? Después vino el Domingo Sangriento y la represión, ¿no? O sea, sus famosos ministros, Stolypin, por ejemplo, pues estaban bien vinculados a la policía secreta, o sea, ellos dirigían la represión y cacería de revolucionarios, el homicidio y los pogroms de centurias negras. Entonces no es de extrañar que llevaran a Rusia a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y también vincular con esa parte que mencionaban ahí, ¿no? O sea, como las guerras, ¿no? Son también un disparador, ¿no? De los procesos revolucionarios. Aunque hay una diferencia entre 1905 y 1917, ¿no? O sea,
En el contexto de 1917 venía agitado por la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto a mucho mayor escala que la guerra ruso-japonesa. Y tuvo un factor importante en que al movilizar a millones de soldados, pues el campesinado entró en masa en el ejército. Entonces, esta masa de millones de campesinos convertidos en soldados casi de la noche a la mañana, pues en cierto modo también desorganizó la táctica, ¿no? del zarismo en la guerra y introdujo, por un lado, bueno, a los obreros y a los campesinos, pues los obreros llevaron el marxismo, ¿no? Y la política antiguerra, ¿no? La agitación antiguerra del bolchevismo. Y los campesinos llevaron la agitación por la tierra, ¿no? El revolucionarismo pequeño burgués, ¿no? Que eran sus partidos, por ejemplo, el socialista revolucionario. Entonces, todo eso llegó a las trincheras y lo que causó, pues, fue que la revolución tuviera o pudiera lograr a tener una base armada que después se va a representar ya no con motines aislados como el de Potiomkin, ¿no? Sino con el hecho de que batallones enteros de San Petersburgo pues se pasan a la revolución. Y por ejemplo, otro dato, ¿no? Ahí a lo mejor nada más una anécdota, ¿no? Que por ejemplo, menciona la guerra de guerrillas, menciona que una de las zonas donde estaba más avanzada la lucha guerrillera era Letonia. O sea, el Partido Obrero Letón pues estaba bastante activo, ¿no? En esas circunstancias. Y es curioso que en el 17 uno de los batallones más revolucionarios pues era la Guardia de Fusileros Letones, ¿no? Que va a ser como la fuerza de choque de Lenin mismo, ¿no? O sea, son los que muchas veces mantienen la disciplina, ¿no? En las filas del ejército rojo y son precisamente fusileros letones. Digo, desgraciadamente hoy los países bálticos como Letonia pues están en manos del fascismo, ¿no? O sea, ha habido mucha agitación nacional en contra de Rusia en esos países y pues han caído, digamos, casi completamente, ¿no? En manos de fascistas. Pero bueno, eso ya es otra historia. Entonces sí, como que hay muchos lados, ¿no? Por donde buscarla esta época histórica, digamos 1900 a 1917 y con esta parada, ¿no? En 1905. Pero bueno, sí hay elementos económicos, políticos y sumarle el religioso, ¿no? O sea, la parte de la religión, ¿no? Y del revolucionarismo campesino y pequeño burgués que también está presente en la revolución rusa, en las revoluciones rusas. Pero ahí lo dejo. Gracias. Pues muy bien, Gil. Pues si quieren vamos dando ya una ronda final para ir ya sacando conclusiones. No sé si Anaí quieras dar ya un comentario final. Sí, Para ya ir este, cerrando. era importante para mí rescatar esta posición del fascismo, como un arma que intenta frenar el avance social, ¿no? El avance de, de estas manifestaciones pues organizadas del pueblo, ¿no? En cuanto más organizadas, más organizado también o más dirigido son como los avances de estas organizaciones fascistas, ¿no? Y que, bueno, yo no sabía de su existencia, la verdad es de que, y no sabía su relación con el zar, pero me hace mucho sentido, ¿no? O sea, en realidad el zar no era tan improvisado, ¿no? O sea, sí había como una táctica para detener todo este avance, este, que menguaba o que amenazaba su propia existencia, ¿no? Su propia existencia como clase dominante monárquica y pues feudal también, ¿no? Porque esta parte, o sea, eh, creo que Rusia tiene unas condiciones muy sui generis, porque ellos, como habíamos dicho, ¿no? Como había dicho Gil anteriormente, no había como un parlamento o no habían integrado como un estado
que tuviera como objetivo una transición al capitalismo o algo así, ¿no? O sea, estaba una monarquía ahora sí que bien instalada y que dentro de sus intereses y necesidades, pues ellos mismos procuraban expandirse, tener relaciones comerciales y financieras con otros países, aceptaban capitales, y bueno, pues todo esto con el rastro tradicional, ¿no? De esta nobleza feudal, de esta también servidumbre, que además, o sea, creo que el zar anterior ahora sí que estuvo obligado ya a darles libertad a los siervos, ¿no? Declararlos libres de sus servicios. Y un poco también, pues, liberar la tierra, ¿no? Después de esta insurrección, ¿no? Que de hecho era ahora sí que lo principal para transitar a una economía pues monetizada y más capitalista, ¿no? Y bueno, esta contradicción que también está ahí en la cúpula, pues ve ahora sí que semejante freno, ¿no? En la organización de las masas, ¿no? O sea, porque las masas, al verse oprimidas por ambas condiciones, ¿no? Por esta tradición feudal y esta transición al capitalismo, que aunque muy pequeño, pero ya se veía, ¿no? O sea, esta opresión. Y que es evidente que pues no van a estar tampoco en muy buenas condiciones como para querer tener esta transición por las buenas. Y menos con pues con las guerras, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, creo que todo esto también delimita muchísimo la forma en que van a ser atacados por el zar, ¿no? Entonces, bueno, y es que también, o sea, cuando tenemos esta capacidad étnica, ¿no? Que además ni siquiera no responde solo a la religión, ¿no? O sea, la posición geográfica de esta Rusia zarista, o sea, tiene muchísimas ligas con Asia, muchísimas ligas con el Medio Oriente y la región balcánica, ¿no? O sea, es una mezcla interesante de etnias y de culturas que a lo mejor si nosotros nos ponemos a un poco a averiguar en esta situación, en los intentos de homogeneizar todo este territorio, a lo mejor no fueron no fueron pocos, ¿no? Sobre todo porque si empiezan a homogeneizar o a permear con alguna lengua, algún tipo de alguna cultura, estandarizar los cánones en la vida social, en la vida política y económica, pues era como lo principal, ¿no? Y justamente eso es lo que hacen estos grupos fascistas, o sea, los grupos fascistas de repente llegan y se insertan y empiezan también a reivindicar ciertos valores y a permear con estos valores únicos, pues la cultura, ¿no? O sea, y bueno, pues eso nada más es como alguna especulación, no sé qué piensen, no sé si
si me lo puede confirmar Gil o algo así, pero me quedó un poco la duda, y un poco también de las condiciones que pudieron también permear como caldo de cultivo con con estas organizaciones, que además, o sea, están bien vigentes, ¿no? O sea, estas organizaciones no han perdido fuerza, y creo que los estados, no solo el zarista, sino otros estados ya más contemporáneos, les han dado juego, ¿no? O sea, no es algo menor. Bueno, pues gracias. Pues bien, compañera, pues bien, yo creo que ya vamos, concluyendo. Yo también quisiera dar ya más un comentario final. Hay que recordar que finalmente el movimiento estaba creciendo y hasta ese momento pues todo era clandestino, ¿no? Y finalmente el zar ocupaba a sus policías zaristas y este tipo de centurias negras pues para reprimir el movimiento. Sin embargo, el movimiento pues seguía creciendo, nada lo detenía. Y la cuestión del Domingo Sangriento pues fue ahí donde pues detonó. Finalmente era una movilización de masas que todavía se manejaban bajo cuestiones religiosas. Recordar que pues el zar era un equivalente como al rey, ¿no? Era una cuestión como divina, ¿no? Un sujeto visto como una cuestión divina, encomendado por Dios, una cuestión así. Y sin embargo, pues a partir del Domingo Sangriento, pues estalla, ¿no? El movimiento ya pasa de ser un movimiento de nada más pedir o hacer súplicas al zar, a ser un movimiento insurreccional, un movimiento insurreccional que tenía el objetivo de derrocar al zar. Y se crearon varias formas de organización, ¿no? Entre unas, pues la del Soviet, que se crearon soviet formalmente constituido, ¿no? Por ahí Trotsky se convirtió en el presidente del Soviet de Petrógrado, ¿no? De uno de los más importantes de esa zona, porque era una zona industrial, digámoslo así. Y pues la cuestión de los sindicatos que ya comentábamos, también se expresó ahí el movimiento, pero sobre todo se expresó de varias formas, ¿no? Pero al final, al no haber una organización o un partido organizado capaz de dirigir el movimiento, pues se terminó perdiendo la oportunidad de derrocar al zar en 1905. Y pues finalmente todo el movimiento fue reprimido, todos los tipos de bastiones fueron desarmados, todos los integrantes de los soviets fueron detenidos y algunos fueron mandados al exilio. En general todo eso, pero sin embargo el movimiento seguía, no se pudo detener, o sea, el movimiento seguía en ascenso, al grado que el zar en algún momento hace el planteamiento esto de la Duma, que era una cuestión parlamentaria, o sea, que era una cuestión de, bueno, sí, está muy enojada la gente, pues bueno, hay elecciones, ¿no? Donde pueden participar. La Duma era un proceso parlamentario que de cierta forma suponía un avance, pues no había elecciones, no había parlamentarios, no había nada. Era el zar el que mandaba en todos los sentidos. Entonces, el hecho de que se constituyera una Duma, pues ya fue un logro del movimiento, aunque en un inicio tenía un carácter consultivo, ¿no? O sea, todavía no como los regímenes parlamentarios modernos. Pero aún así, nuevamente, ¿no? Ponen a la luz las tácticas a seguir, porque en un momento durante la insurrección, esta consigna o este planteamiento del zar, de la Duma, pues se boicoteó por parte de los bolcheviques y de los marxistas, y de cierta forma tenía razón, ¿no? O sea, si tú estás en un movimiento insurreccional y tú planteas desviar esto hacia una cuestión parlamentaria, y además una cuestión parlamentaria que estaba controlada por el propio zar, pues es una consigna reaccionaria, ¿no? Entonces el movimiento siguió con la lógica de la insurrección, pero una vez que se termina todo este movimiento de insurrección donde todo es reprimido, todos son encarcelados, pues ya la Duma se vuelve una alternativa para los
pues para los marxistas, para los bolcheviques en aquel entonces. Ya empezar a ganar candidatos a una Duma suponía una cierta forma de organización, ¿no? Y nuevamente aquí se pone en vista pues la cuestión de los métodos, que no hay métodos absolutos, o sea, sí, o sea, no hay métodos absolutos a cuál seguir de manera dogmática, o sea, cada método tiene su momento y su circunstancia y hay que leerlos adecuadamente porque pues en algún momento la consigna del boicot a la Duma pues era válida, pero ya en un momento después la consigna del boicot a la Duma pues ya no es válida, sino inclusive ya te afecta en el movimiento. Entonces yo creo que este ensayo o este fracaso de la revolución de 1905 pues fue necesario para lograr el triunfo en la revolución de 1917, de sacar las lecciones adecuadas, y sin esta revolución de 1905 pues no hubiera podido suceder la revolución de 1917. O sea, estamos hablando de un periodo de 12 años que la gente lo experimentó, lo vivió y se pusieron a consideración las personas, las organizaciones, las ideas, ¿no? O sea, ahí se probaron muchas cosas, ¿no? Solamente a través de tipos de periodos álgidos de lucha de clases es solamente donde se pueden poner a prueba las ideas. ¿Y esto qué tiene que ver con nuestra situación actual? Pues yo creo que mucho, ¿no? O sea, tiene que ver que ninguna táctica la podemos usar como algo absoluta porque todo está constantemente cambiando, ¿no? Hay que constantemente adaptarnos a lo que el movimiento vaya sacando, ¿no? De formas de organización y formas de lucha, ¿no? Entonces yo creo que son varias de las lecciones, ¿no? Que tenemos de esta revolución de 1905. Y pues bueno, yo también ahí ya concluyo para darle paso a Gil. Sí, sí, gracias. Entonces, sí, para ya ir cerrando, bueno, primero, un poco sobre lo que preguntaban ahí, ¿no? Lo que comentaba. Sí, o sea, finalmente el fascismo tiene una componente de integrismo nacional, ¿no? O sea, va como un poco al parejo de estos procesos de formación de naciones, la formación de estos extremismos, ¿no? O sea, digo, el fascismo esencial, su núcleo viene de la lucha de clases, ¿no? O sea, como organización política, pues son organizaciones antiobreras, antimarxistas, antiminorías nacionales. Pero digamos que su ideología es el integrismo nacional, o sea, las naciones europeas tuvieron como sus grandes procesos de integración nacional en el siglo XVIII, XIX, sobre todo se aceleró en el siglo XIX, y formaron realmente naciones en esa época, ¿no? O sea, la nación inglesa, la italiana, la alemana inclusive, ¿no? Bajo digamos, la hegemonía de un núcleo nacional, ¿no? O sea, Francia se integra como nación a partir de la zona de Île-de-France, ¿no? O sea, a partir de la cultura y lengua de esa parte de Francia, pues como que homogeneiza el resto, ¿no? O sea, la zona central de Inglaterra homogeneiza, ¿no? El conjunto de Inglaterra. Y busca incluso hegemonizar al Reino Unido, ¿no? Que son otras naciones, son 4 o 5 naciones. No pudieron con Irlanda, ¿no? Y se separó, aunque adoptó la lengua inglesa. Italia, pues la región de Toscana, ¿no? O sea, de alguna manera Toscana, Piamonte, esas zonas, hegemonizaron al conjunto de Italia, ¿no? Y la convirtieron en la nación italiana. Y Madrid a España, entonces así se dan como esos procesos, ¿no? O sea, como un núcleo hegemónico se expande y impone, ¿no? Sus criterios religiosos, lingüísticos, económicos al conjunto del país. En Europa Oriental, estas formas de hegemonía fueron como hasta cierto punto incompletas y a lo mejor por eso como, digamos, más, con en extremos más acusados, ¿no?
O sea, digamos, el fascismo en Italia y en Alemania, pues tienen esa vertiente de integración y de nacionalismo que los enfrenta, por ejemplo, a minorías, pero en Europa Oriental parece que las minorías son extremas, ¿no? O sea, hay muchísimas minorías, entonces a veces las minorías son mayoría, entonces el núcleo hegemónico tiene como demasiadas trabas y problemas para imponerse y llega a adoptar formas salvajes, ¿no? De sometimiento, o sea, como el caso de las centurias negras, o sea, en las zonas de Ucrania. Entonces hubo otros. Por ejemplo, los nacionalistas polacos también fueron muy salvajes, ¿no? Y se unieron incluso al fascismo alemán para exterminar judíos. También lo hicieron los nacionalistas croatas, los famosos Ustacha. Los Ustacha eran elementos fascistas, nacionalistas croatas católicos, incluso más salvajes que los nazis. O sea, a veces compartían trinchera con los nazis e incluso los mismos nazis con todo su terror se veían eclipsados, ¿no? O sea, por las milicias fascistas Ustachi, que atacaban sobre todo a los serbios, ¿no? Y era algo realmente monstruoso porque serbo-croata es la misma nación en realidad en términos lingüísticos, pero y culturales, económicos, pero están divididos por la religión. O sea, los serbios pues, se orientaron hacia la ortodoxia y los croatas hacia el catolicismo romano. Entonces de ahí derivó un odio nacional que llevó al genocidio en la Segunda Guerra Mundial al amparo del nazismo. Entonces, sí, de alguna manera como que, o sea, ese componente integrista no siempre se manifiesta con la misma virulencia, ¿no? Y en Europa Oriental, el integrismo nacional fue muy virulento porque pues, de alguna manera tampoco fue muy completo. O sea, siempre quedaron grandes franjas de minorías, incluso ancladas territorialmente, ¿no? O sea, pueblos de una nación intercalados con pueblos de otra, ¿no? O sea, pueblos de origen alemán con pueblos de origen eslavo, húngaro, incluso de naciones que ya ni existen, ¿no? Por ejemplo, de origen turco, de origen turco centroasiático, me refiero, magiar, entre otros, muchos griegos, romanos. Entonces están como todos en una especie de mosaico que, digamos, como que obstaculizó esa integración absoluta o hegemónica, ¿no? Al estilo de Europa Occidental. Y de ahí derivaron, por ejemplo, formas particularmente virulentas cercanas o equiparables al fascismo, como las centurias negras. Y bueno, y para terminar con la parte de la revolución de 1905, pues sí acabó en una derrota bastante amarga, ¿no? O sea, los militantes, seguía habiendo ejecuciones en masa hasta 1908. O sea, todavía la policía y el ejército zaristas perseguían revolucionarios sí, por lo menos hasta 1908 había pelotones de fusilamiento. O sea, hay un escrito de Tolstoy, que es una denuncia bastante poderosa y bastante interesante, porque él denuncia al zar, ¿no? Le dice al zar, ¿no? Y al zarismo y al régimen, o sea, ustedes se dicen que son la gente de la paz, ¿no? Y ustedes son los que asesinan. Dice, los revolucionarios por lo menos nunca se han dicho que defienden sus ideales solamente con palabras, ¿no? Sino con las armas también. Entonces, ustedes en cambio pues son asesinos, ¿no? Ya les llaman, ¿no? A parar ya la represión de los revolucionarios. Y es 1908. O sea, las militancias de los partidos revolucionarios pues, se derrumban, o sea, el bolchevismo queda casi desierto, o sea, ya no tienen ingresos, los periódicos cierran y a veces ya por la persecución y a veces por falta de recursos. Los cuadros dirigentes pues tienen que retirarse de nuevo a Europa Occidental, Lenin incluido, también cruza la frontera sueca a pie y se refugia para volver a organizarse. Y van a ser años negros, o sea, no solamente después del 8, ¿no? O sea, incluso prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial pues son años de luchas pequeñas, ¿no? O sea, luchas fraccionales, luchas muy amargas porque son luchas entre los propios camaradas, prácticamente sin recursos, sin dinero, sin militancia prácticamente, o sea, los pocos militantes que hay pues son perseguidos, están muy aislados
pero no ceja la lucha, ¿no? Y las enseñanzas quedan ahí. Sin embargo, la revolución, pues sí, como mencioné, pues tiene algunas ganancias, ¿no? Sí logra infligir, sin embargo, algunos boquetes en la composición política del zarismo, o sea, logra abrir ese paso a la Duma, ¿no? A los parlamentos, que el zar los disuelve a cada rato, ¿no? O sea, ya iban, creo que no pasaba 1906, creo que ya iban a la tercera Duma, ¿no? Y Lenin insiste, ¿no? Hay que tener diputados porque necesitamos ese foro de agitación. Entonces se boicotea la Duma, creo que por lo menos las primeras dos se boicotean. Y sin embargo, Lenin insiste y los cuadros activos insisten y logran entrar finalmente en este cuerpo legislativo que, digamos, pues es lo que hay, ¿no? Se ha alcanzado. Y sin embargo, no es tan inocuo, ¿no? O sea, rompe un poco ese esquema rígido y absoluto de la autocracia, o sea, queda tocada. O sea, se adopta una constitución y digamos que ya no es como tan intocable, ¿no? Ya no es ese Dios encarnado, ¿no? Ese hijo de Dios encarnado en el zar. Y eso va a ir mellando su autoridad. De hecho, el sistema, en realidad la represión y la cuestión revolucionaria sí minan mucho la imagen del zar y minan mucho su poder. O sea, se va a ir resquebrajando. De hecho, los zares, personalmente, van usando más a Rasputín, ¿no? O sea, para maniobrar sus querellas políticas. O sea, la zarina sobre todo va cobrando más y más relevancia política de ella hacia la guerra. Entonces, se forma una camarilla militar, que es la que va a llevar a Rusia a la guerra mundial, y una camarilla de la zarina, una camarilla de intriga política con la zarina y Rasputín, y eso pues va a ir mermando mucho el prestigio de la corona y la va a aislar efectivamente de la nobleza. Entonces es el camino amarillo que va a llevar hasta el golpe palaciego en 1917. Y esa es la brecha por donde va a entrar la revolución. Pero esa último, digamos, o primer gran golpe a la autocracia, que es el que va a abrir paso a la revolución en 1917, pues no surgió de la nada, o sea, en realidad viene de la descomposición que empieza en las jornadas revolucionarias de 1900 a 1905. Entonces, esta pérdida de prestigio, esa pérdida de poder y el aislamiento de la corona y de Nicolás II y de la zarina, pues van a ser capital, o sea, los van a enfrentar con todo el mundo y cuando llegue 1917, pues un solo golpe los va a mandar fuera del trono. Entonces, o sea, no todo quedó perdido con la derrota de 1905, sino que fue, digamos, otro escalón. Pero así son los procesos revolucionarios, eso es lo que nos comenta Lenin en la guerra de guerrillas al fin de cuentas, ¿no? O sea, las formas políticas pueden ser muy diversas, pero pues llevan al mismo punto, ¿no? O deben llevar al mismo punto. O sea, la diversidad táctica, pues no presupone, o debe presuponer una unidad estratégica, que era finalmente el paso del poder al pueblo proletario, me refiero. Bueno, pues esas serían unas reflexiones finales. Y gracias a todos. Bueno, muy bien. Gracias, Gil. Yo creo que ya con esto concluimos. Yo creo que ya no hay más participaciones. Recordarles a los que nos siguen, pues tenemos videos todos los martes sobre distintos temas a través del Facebook, martes a las 8. Hacerles la invitación a que les puedan darle like, compartir las páginas. También tenemos nuestro canal de YouTube, Morena Socialista, donde también pueden suscribirse al canal. Y también tenemos nuestra página web, morenasocialista.org.mx, donde también subimos artículos de actualidad de Morena o artículos teóricos. Pues entonces, sin más, yo creo que ya con esto concluimos, compañeros. Que pasen buenas noches, hasta luego. Noche. Gracias. Nos toca. Ay, perdón. Bye.